Desde un punto de vista psicofisiológico, la concepción taquiónica debe de incorporar la conciencia como el medio intermediario que conecta los acontecimientos. Se ha postulado que la conciencia aparece cuando ocurre una unificación de información dispersa. En el cerebro, circuitos paralelos y convergentes activan neuroalgoritmos que unifican la actividad neuronal que previamente a esa unificación se halla dispersa. Un buen ejemplo de esta activación neuroalgorítmica es la convergencia de 365 millones de receptores en la retina humana en 1 millón de fibras en el nervio óptico. Cada axón del nervio óptico unifica la actividad de varios centenares de receptores en un neuroalgoritmo. La duración del presente se relaciona con el grado y nivel de algoritmización. Cada nivel sucesivo de algoritmización requiere más tiempo para ser logrado y de esta forma incorpora más tiempo. Si un nivel de conciencia o una cualidad sensorial se relaciona con un nivel específico de algoritmización y de duración del presente, y si conforme procede una mayor unificación de los procesos neuronales, se activan más funciones complejas, cada nivel colapsa la función de onda del nivel previo. En esta cadena de eventos, el observador siempre está localizado en el siguiente nivel de unificación y funciona como el guía del proceso. En este sentido, el observador es siempre el último algoritmo y cuando interviene ocurre un colapso de la función de onda en los niveles anteriores como resultado inexorable. Para estudiar las relaciones entre niveles de unificación y la complejidad de las funciones psicológicas activadas, realizamos una serie de experimentos en la cual se capacitaron a sujetos a explorar sus estados internos y correlacionar estos estados con su actividad cerebral. Puesto que la coherencia parece ser una buena medida del nivel de unificación de la actividad cerebral, entrenamos a nuestros sujetos a incrementar sus niveles de coherencia interhemisférica usando una técnica de retroalimentación y les pedimos que compartieran los cambios ocurridos dentro de ellos en el transcurso del experimento. El estudio duró 5 años y pudimos estudiar más de 30 sujetos. Todos, sin excepción, reportaron que incrementos en su nivel de coherencia interhemisférica se relacionaron con su nivel de unificación interna. En otras palabras, conforme incrementó la coherencia, también aumentó la sensación del sujeto de integración interna y unificación, hasta que a niveles muy altos de coherencia se activó el yo puro. Puesto que la coherencia mide el nivel de unificación cerebral, este resultado indica que en el nivel más alto de unificación cerebral se activa la función psicológica más compleja, el yo puro. Hemos visto que el colapso de la función de onda ocurre cuando quiera que se tome una decisión. Antes de tomar una decisión, las probabilidades de que ocurra un evento se relacionan con una función compleja en la cual el evento es parte de una nube de probabilidades. Después de tomar la decisión, la nube de probabilidades colapsa y un evento aumenta sus probabilidades al valor máximo. Desde un punto de referencia psicofisiológico, el colapso de la función de onda parece ocurrir cuando se logra un nuevo grado de algoritmización neuronal. Algunos datos experimentales indican que este fenómeno también es acompañado por un cambio en fuerzas externas, así como un aumento en el nivel de coherencia interhemisférica en el cerebro humano. En un experimento encontramos que cuando los sujetos hallaban una relación cognitiva entre dos fragmentos de información aparentemente no relacionados, la coherencia interhemisférica de su cerebro se incrementaba. Por tanto, una unificación de fragmentos no relacionados de información se relaciona con un aumento en la coherencia interhemisférica. En el mismo experimento notamos que estos cambios en la coherencia interhemisférica se correlacionaron
con alteraciones en el peso de un pequeño pedazo de material metálico encerrado en una caja metálica Faraday y dentro de una jaula de madera localizada dentro de la caja metálica a una distancia de 90 centímetros del sujeto. Como hemos visto, puesto que cada nuevo nivel de unificación implica una expansión de la duración del presente, el observador localizado en cada nivel parecerá penetrar en un conocimiento del futuro desde el punto de referencia de los niveles menos expandidos, los pasadizos del tiempo postulados por Sir Fred Hoyle. Podrían explicarse como una interacción entre dos niveles de conciencia, cada cual ocurriendo con duraciones diferentes del presente. Se podría explicar el comportamiento profético de algunos chamanes de una forma parecida. Además, el colapso de la función de onda podría explicarse como resultado del inicio de un nuevo nivel de unificación que interactúa con otro. Esta interacción es, en realidad, una inclusión porque el nuevo nivel incluye el nivel anterior cuando es capaz de encontrar su algoritmo. En esto está el verdadero poder de la observación. Cuando una persona es capaz de observar, lo que observa cambia. Un buen ejemplo de este poder puede ser experimentado por cualquier persona que aprende a observar los procesos que ocurren dentro de su psique. La confusión, al ser observada, cambia en claridad, el temor en serenidad y la oscuridad en luz. En la teoría sintérgica de la creación de la experiencia, cada nivel de inclusión que funciona en una duración expandida del presente y que aumenta la complejidad de la función involucrada en su inicio, se ve como parte de un continuo que se llama el continuo sintérgico. Conforme aumenta la sintergia, se aumenta también la coherencia, la duración del presente y la complejidad. Como resultado de todas las interacciones neuronales dentro del cerebro, se activa un campo neuronal. Este campo cambia su complejidad cuando el nivel sintérgico del cerebro sufre una alteración. Este campo hipercomplejo es capaz de interactuar con la latiz del espacio-tiempo y de esta forma crea un patrón de interferencia que percibimos como una imagen. He postulado que el campo neuronal es capaz de interactuar con otros campos neuronales, con el continuo espacio-tiempo y con el cerebro y la materia, posiblemente alterando el spin de las partículas elementales. Las características físicas del campo neuronal son desconocidas, pero posiblemente tiene una naturaleza taquiónica e incluye dentro de sí todos los demás campos descritos por la física. Para estudiar la posible existencia del campo neuronal por medio de algunos de sus correlativos, realizamos un número de experimentos en los cuales registramos la actividad electroencefalográfica y los patrones de coherencia interhemisférica de sujetos durante sesiones en las cuales establecían comunicación directa el uno con el otro. En la comunicación directa no existen indicios sensoriales que sostienen la comunicación. En los experimentos de los chamanes de México, encontramos que los patrones de coherencia interhemisférica se hicieron muy similares al seguir el procedimiento de comunicación directa. También notamos que esta similitud no era un efecto inespecífico. Además pudimos mostrar que los patrones electroencefalográficos de los sujetos se hicieron casi idénticos durante las sesiones de comunicación. Por último, realizamos un grupo de experimentos con los cuales niños, con los ojos vendados, aprendieron a decodificar directamente información gráfica. Esta capacidad de visión extraocular acrecentó cuando un niño estuvo en contacto con un cristal de cuarzo. Estos resultados indican que el cerebro es capaz de decodificar la información contenida en la latiz del espacio-tiempo de una forma directa, posiblemente a través de la activación de un campo neuronal y sus interacciones. Este campo neuronal es capaz de ser modulado por cristales de cuarzo
y de esta forma posiblemente aumenta su coherencia interna. El campo neuronal podría funcionar como el dispositivo físico de unión entre cerebros y el medio por el cual el colapso de la función de onda ocurre. Si la interacción entre el campo neuronal y la latiz es el correlativo más cercano de la experiencia, y si el nivel de sinergia del campo neuronal se relaciona con cambios en la cualidad de la experiencia, entonces el campo neuronal y sus interacciones son los correlativos físicos de la experiencia y de la conciencia. Cuando el campo neuronal interactúa con la latiz del espacio, un patrón de interferencia hipercomplejo es creado. El observador interactúa con ese patrón y transforma su estructura energética en una experiencia consciente y cualitativa. La localización del observador causa un colapso de la función de onda. Cada actividad de una cualidad específica de la experiencia es también un colapso de la función de onda, porque de todas las posibilidades de activación, una es estimulada y aparece en la conciencia, con la exclusión de las demás. El nivel de algoritmización neuronal se refleja en la sinergia del campo neuronal y de esta forma en las características del patrón de interferencia activado por la interacción entre campos. Por lo tanto, el nivel de neuroalgoritmización afecta la experiencia y determina su complejidad y cualidad. Como resultado de esto, el nivel de neuroalgoritmización también se relaciona con el colapso de la función de onda. En resumen, el cerebro maneja la información usando por lo menos dos modos diferentes pero interconectados de codificación, uno digital y el otro analógico. El primer modo se relaciona con la organización inclusiva y convergente de los circuitos cerebrales y con la activación de algoritmos neuronales. El segundo modo de codificación cerebral se relaciona con la activación de campos energéticos. El modo de algoritmización neuronal maneja la información de una manera jerárquica y se dedica a la lógica lineal del sistema. El lenguaje, el pensamiento serial y las matemáticas son su resultado. Este modo funciona sin hacer transformaciones cualitativas. El modo de los campos energéticos se dedica a la activación de organizaciones hipercomplejas de energía en la dimensión espacio-tiempo. Funciona haciendo transformaciones cualitativas que aparecen como nuestras modalidades sensoriales de la experiencia. Ambos modos de actividad neuronal están interconectados. Distribuciones energéticas complejas de energía, imágenes, son transformadas en algoritmos que sirven para reducir la información y ganar poder de abstracción. A su vez, los algoritmos neuronales son capaces de activar distribuciones energéticas, posiblemente a través de la activación de circuitos de divergencia. La posibilidad de transformar una imagen visual en un algoritmo está siendo estudiada por Francisco Gómez Montt y promete tener éxito. Por tanto, no es imposible pensar que el cerebro puede realizar algoritmizaciones complejas y utilizar los algoritmos para incrementar su poder de abstracción. Por último, considero que el colapso de la función de onda es un resultado de la interacción del observador con el universo físico. Los chamanes de México parecen haber logrado establecerse como observadores en la cúpula del continuo sintérgico, entendiéndose de esta forma su capacidad predictiva y su poder sobre la materia y la energía, además de sus dones curativos. Capítulo 3. La inexistencia del azar en el chamanismo. Según el chamanismo mexicano, las decisiones que colapsan las funciones de onda son ejecutadas por diferentes niveles jerárquicos. El nivel del colapso y las áreas de la realidad que se afectan con él dependen del poder del chamán. Mientras mayor sea este, el colapso se ejecuta en las cercanías de la fuente de todos los acontecimientos. Mientras menos sea su poder,
el colapso ocurre asociado con aspectos más concretos de la realidad. Cada linaje considera la existencia de jerarquías en niveles de poder. Así, don Lucio considera el mundo visible como el de menor poder jerárquico. El siguiente nivel de poder es un nivel que comanda al mundo visible, al que don Lucio llama mundo invisible. Las decisiones concretas del mundo visible las realizan los hombres y mujeres orgánicos y las fuerzas de la naturaleza. Pero quienes verdaderamente deciden lo que acontece en el mundo visible son los habitantes invisibles del otro mundo, los trabajadores del tiempo. Según don Lucio, existen grupos de trabajadores del tiempo comandados por pastores, quienes ocupan el siguiente nivel jerárquico, decidiendo las líneas del mundo de su rebaño de trabajadores del tiempo. Por último, por arriba del conjunto de pastores y con el máximo poder de decisión, se encuentra el pastor de pastores. Él se encuentra en la cercanía del centro, del cual surgen todos los acontecimientos, y por lo tanto es capaz de colapsar la función de onda primaria, que a su vez determina el colapso de las funciones de onda del resto de los niveles. La inexistencia del azar se explica como efecto de la creación de las diferentes líneas del mundo activadas por los distintos colapsos. El chamán de mayor poder es el que más cerca se encuentra del pastor de pastores, y por tanto el que mayor capacidad tiene de activar las líneas del mundo de todos los niveles. Para el linaje de Doña Pachita existen por lo menos 3 niveles de la realidad. Un nivel concreto y visible, ocupado por los habitantes del mundo y sus relaciones. Un segundo nivel, que es el habitado por los protectores de los chamanes. Y un tercer nivel que es comandado por un padre omnisciente y todopoderoso. Pachita ocupaba uno de los puestos de poder, porque según ella, la protegía uno de los más grandes seres del mundo invisible, Cuauhtémoc, el último de los emperadores aztecas y actual comandante del mundo de los protectores de nuestro planeta. Sea o no exacto lo anterior, el hecho es que Pachita se ponía en contacto con un poder colosal que le permitía manipular el mundo de la materia y la energía con total maestría y eficiencia. Las consideraciones anteriores recuerdan las tradiciones y prácticas del budismo tántrico tibetano, en el cual los monjes dicen ser capaces de activar conexiones con sus deidades, de las cuales reciben poder. También la Cábala habla de niveles jerárquicos, denominándolos sefirot. Para doña Josefina de Oaxaca, la realidad de la existencia de los guardianes, aliados y protectores no se puede dudar. Ellos cuidan que los acontecimientos sigan un cauce correcto y cumplan la voluntad del chamán, al mismo tiempo que lo guían. Para don Panchito, los acontecimientos no solo son azarosos, sino que además se les puede predecir. Según este chamán nahual, existen modelos de la realidad y sus secuencias se dibujan en las estrellas. El futuro de los acontecimientos se puede descubrir en los contenidos de los sueños y en las estrellas. Entre los chamanes mayas está muy extendida la costumbre de leer el futuro utilizando diferentes procedimientos, que ya he descrito en otros volúmenes de esta misma serie. Todos ellos transpiran la consideración de la inexistencia del azar. Esta última es consenso prácticamente unánime en el chamanismo mexicano. El linaje de mayor capacidad conceptual en el chamanismo mexicano es, sin lugar a dudas, el de don Juan Matus de Sonora. Según este chamán, es el poder el que determina los acontecimientos. A los miembros de su linaje, don Juan los llama guerreros. Según don Juan, la impecabilidad del guerrero determinará las elecciones del poder para con él. Si el guerrero es impecable y poderoso, ha logrado desarrollar su doble. Este actúa en el mundo invisible y sus acciones son parte importante de los patrones de inexistencia del azar. El concepto de doble merece un estudio especial, puesto que su entendimiento profundo permite comprender algunos aspectos
de la inexistencia del azar. Capítulo 4. Las características del doble. En su libro Out of the Body Experience, Celia Green reproduce y analiza las experiencias de un gran número de sujetos que han experimentado el estado exsomático, es decir, que por diversas causas han logrado activar el doble. Celia Green define una experiencia exsomática como una experiencia en la que los objetos de la percepción son organizados aparentemente de tal forma que el observador tiene la impresión de que los está observando de un punto de vista no coincidente como su cuerpo físico. A continuación, se presentará un resumen de su análisis y algunos de los relatos incluidos en su libro. Celia Green explica que durante una experiencia extracorpórea, el sujeto se encuentra separado de su cuerpo físico y percibe su alrededor desde una perspectiva diferente de lo normal. Estas experiencias pueden ocurrir cuando el sujeto está dormido o igualmente cuando está desempeñando sus actividades cotidianas. Me desperté de repente en la madrugada. Me levanté y de pie me incliné para ponerme mis chanclas. Al mirar la cama me vi claramente a mí misma todavía acostada en la cama al lado de mi esposo. Viajaba en un camión de mi casa a un pueblo cercano. Me sentaba hacia atrás viendo por la ventana, cuando sin previo aviso encontré que me estaba viendo desde la escalera del autobús. Todos mis sentidos, vistas, sensaciones, etc., parecían estar en la escalera, pero mi verdadero cuerpo se quedó allí sentado. Según Celia Green, se puede dividir a los sujetos que han experimentado estos estados en dos categorías distintas. La primera consiste en ciertos sujetos que, como los chamanes, pueden inducir voluntariamente un estado exsomático. Parece que estos sujetos pasan por un periodo de aprendizaje durante el cual se acostumbran cada vez más al estado exsomático y aprenden a desarrollar una técnica por medio de la cual logran producir este estado a voluntad. La mayoría de los reportes, sin embargo, provienen de sujetos que experimentaron el estado exsomático involuntariamente. Un gran número de estos sujetos viven esta experiencia una sola vez, y las investigaciones de Celia Green, apoyadas por otros estudios de Muldoon y Carrington, indican que cuando este es el caso, las circunstancias psicológicas se caracterizan por la presencia de algún tipo de estrés, muchas veces asociados con un trauma físico como enfermedad o accidente. Cuando volví a la conciencia, estaba contemplando mi cuerpo que estaba tendido en el piso de una farmacia, de algún lugar, encima de la puerta. Vi a todas las personas en la tienda y oí a un señor que estaba llamando a un doctor. No obstante, en uno de cada 4 casos de este tipo, el estrés es de origen completamente psicológico. Si el periodo de estrés se prolonga, el estado exsomático puede ocurrir varias veces. Existen un número de ejemplos de sujetos que experimentaron este estado frecuentemente durante un periodo caracterizado por ansiedad y tensión continuas, pero que no han vuelto a tener experiencias de este tipo en ninguna otra época de sus vidas. Hace algunos años tenía un puesto secretarial muy interesante, pero a la vez muy exigente y tenía grandes cantidades de trabajo que hacer. En momentos de mucho estrés me di cuenta de que me desprendía automáticamente y podía observarme mientras trabajaba, aunque no tenía conciencia de estar trabajando. En aquellas ocasiones, probablemente entre 20 y 30 veces durante un periodo de 5 años, siempre me paraba detrás de mí, podía ver la espalda de mi silla y mi propia espalda y me observaba trabajar. Existen también unos casos en los cuales el estado exsomático aparece como resultado de planteamientos de tipo filosófico, sobre todo de la identidad personal del sujeto. En uno de estos casos, estos planteamientos siguen durante el estado exsomático y no se limitan a antecederlo. Solía lograr esto al decirme a mí mismo: ¿quién soy? ¿Qué soy? Concentrarme mucho en estas preguntas.
Me obligué a hacerlo. ¿Qué soy yo? ¿Quién soy yo? Repetía estas preguntas varias veces, concentrándome en las preguntas y olvidándome de mis alrededores. Entonces sentía como si estuviera desprendido de mi cuerpo que todavía se quedaba en la tierra. Sentía como si estuviera entre las nubes. Me acuerdo de haberlo hecho en un autobús al ir a la escuela. A pesar de la frecuente ocurrencia de algún tipo de estrés junto con este tipo de experiencia exsomática, existen otros casos en los cuales el sujeto describe la emoción anterior al estado exsomático como una de felicidad. Las experiencias parasomáticas, es decir, las experiencias exsomáticas, en las cuales el perceptor es asociado con una entidad aparentemente espacial con la cual siente que tiene el mismo tipo de relación que en su estado normal tiene con su cuerpo físico, no son tan frecuentes como las experiencias asomáticas. Celia Green define una experiencia asomática como un estado exsomático en el cual el sujeto temporalmente no está consciente de ser asociado con un cuerpo o entidad especial. Según los resultados de las investigaciones de Celia Green, el 80% del segundo tipo de sujetos reportaron que parecieron ser una conciencia desencarnada, aunque muy pocos de ellos pudieron decir que cuando ocurrió la experiencia estaban conscientes de ser desencarnados. Varios sujetos comentaron que solamente al reflexionar después de la experiencia se dieron cuenta de que no se identificaron con ningún tipo de cuerpo. Celia Green comenta que existen dos factores psicológicos principales que impiden que el sujeto se dé cuenta de que está en un estado asomático. El primero es que su atención está dirigida hacia afuera. Le interesa principalmente lo que ocurre delante de él y asume que él, el observador, tiene su estado de siempre. El segundo factor sería un sentido de integridad. No me acuerdo tener conciencia de mis brazos o piernas, sin embargo me sentí completo. En ciertos casos, aunque el sujeto no reporta conciencia visual de una entidad espacial con la cual se asocia, parece tener una conciencia implícita de tal entidad que parece tener alguna semejanza a su conciencia normal, propioceptiva de su cuerpo físico. Asimismo, un sujeto puede decir: no tuve ningún cuerpo, aunque vi y oí. Parece que tuve conciencia de un cuerpo y miembros, aunque no se podían ver. Aunque nunca lo he visto, tengo la sensación de que sí ocupé algún tipo de cuerpo. En otros casos, el sujeto no menciona explícitamente la existencia de un cuerpo, pero algunas palabras que usa para describir la experiencia sugieren que el sujeto sintió como si tuviera un cuerpo normal. Estaba sentado, luego me acuerdo que me paré. Extendió sus pies y lo agarró con los dedos. El sujeto de una experiencia exsomática parece tener conciencia de las sensaciones de su cuerpo físico. Reportan una sensación de disociación de sus cuerpos físicos. Parece ser que existe una censura psicológica o mecanismo fisiológico de bloqueo que impide que las sensaciones del cuerpo físico penetren en la conciencia de un sujeto que está experimentando el estado exsomático. Emocionalmente, el estado exsomático se caracteriza por una sensación de integridad. Muchos sujetos comentaron sus sensaciones de bienestar y realidad en este estado y ningún sujeto dijo que se sintió incompleto, insustancial o irreal. A continuación se presentan algunos casos de experiencias exsomáticas publicados por Muldoon y Carrington, en los cuales los sujetos de estas relatan cómo era que salieron de su cuerpo y describen sus vivencias en este estado. El caso Geddes. Este es un caso de proyección del doble que presentó
Sir Auckland Geddes al Royal Medical Society de Edimburgo el 26 de febrero de 1937. Sir Auckland, doctor de medicina y anteriormente profesor de anatomía, narraba la experiencia de un amigo suyo, también doctor, que había pasado por los umbrales de la muerte y mientras había permanecido consciente en un estado extracorpóreo. Después de recuperar su salud, este amigo dictó sus experiencias a una secretaria y es este el relato que se presenta. El sábado 9 de noviembre, unos minutos después de medianoche, empecé a sentirme muy mal y a las 2 sufría de una gastroenteritis aguda que me hizo vomitar y purgar continuamente hasta alrededor de las 8. A eso de las 10 había desarrollado todos los síntomas de una intoxicación muy aguda, dolor gastrointestinal intenso, diarrea, y era casi imposible contar el pulso y la respiración. Quise llamar por ayuda, pero resultó que no pude, y por lo tanto apaciblemente me di por vencido. Me di cuenta de que estaba muy enfermo y rápidamente revisé completamente mi posición económica. En ningún momento después de esto parecía confusa mi conciencia, pero de repente me di cuenta de que mi conciencia se separaba de otra conciencia que también era yo. Para el propósito de la descripción podríamos denominar la conciencia A y la conciencia B, y durante el transcurso de lo que sigue el ego se adherió a la conciencia A. Reconocí que la personalidad B pertenecía al cuerpo. Conforme empeoraba mi condición física y el corazón latía cada vez más débilmente, me di cuenta que la conciencia B, que pertenecía al cuerpo, empezaba a mostrar señales de ser algo compuesto, es decir, construido de conciencia de la cabeza, el corazón, las vísceras, etc. Estos componentes se hacían cada vez más individuales y la conciencia B empezó a desintegrarse, mientras que la conciencia A, que ahora era yo, parecía estar completamente afuera de mi cuerpo y lo podía ver. Poco a poco me di cuenta de que veía no solamente mi cuerpo y la cama en que estaba, sino todo lo que estaba en la casa entera y el jardín. Y entonces me di cuenta de que veía no solamente las cosas en mi casa, sino también en Londres y en Escocia, en realidad donde quiera que se dirigía mi atención. Y la explicación que recibí era que yo estaba libre en una dimensión de tiempo, dentro del espacio, en donde la hora equivalía al aquí, en el espacio tridimensional ordinario de la vida cotidiana. Luego me di cuenta de que mi visión incluía no únicamente las cosas del mundo ordinario tridimensional, sino también las cosas en estos lugares de 4 dimensiones o más en los cuales me encontraba. De aquí en adelante la descripción es y tiene que ser totalmente metafórica, porque no existen palabras que de verdad describan lo que vi, o más bien lo que aprecié. Aunque no tuve cuerpo, tuve lo que parecía ser una visión perfecta como si tuviera 2 ojos, y lo que vi se puede describir solamente de esta forma, que estaba consciente de una corriente psíquica fluyendo con la vida a través del tiempo, y esto me dio la impresión de ser visible, y me pareció que tenía una iridiscencia particularmente intensa. Entendí que todos nuestros cerebros son simplemente órganos límite, proyectados, por así decirlo, del universo tridimensional hacia la corriente psíquica y fluyendo con ella hacia las dimensiones cuarta y quinta. Alrededor de cada cerebro, como yo lo vi, parecía existir una condensación de la corriente psíquica, que en cada caso formó algo como una nube, nada más que no era una nube. Mientras apreciaba esto, me explicaron que la cuarta dimensión estaba dentro de todo lo que existe en el espacio tridimensional, y al mismo tiempo todo lo que existía en el espacio tridimensional existía en la cuarta dimensión y también en la quinta. Y en aquel momento yo entendí perfectamente bien lo que me quería decir, y entendí muy bien cómo ahora en el universo tetradimensional era exactamente lo mismo que aquí en el universo tridimensional. Es decir, un ser tetradimensional estaba en todas partes en el ahora.
de la misma forma en la cual uno está en todas partes en el aquí, en una perspectiva tridimensional de las cosas. Entonces me di cuenta de que yo mismo era una condensación, por así decirlo, en la corriente psíquica, un tipo de nube que no era nube, y la impresión visual que tuve de mí mismo era azul. Poco a poco empecé a reconocer a personas y vi la condensación psíquica adherida a muchos, y vi un buen número que tenía muy poco. Esta experiencia no ha mostrado tendencia a desaparecer como un sueño desaparecería, ni a crecer ni a racionalizarse como un sueño lo haría. Creo que todo esto implica que, de no haber sido por un tratamiento médico de un tipo especialmente rápido y vigoroso, yo estuve muerto para el mundo tridimensional. Desde mi regreso por medio de las inyecciones no ha habido ninguna repetición de la experiencia o del entendimiento total que parecía tener mientras estaba libre del cuerpo. El caso Rogers. Generalmente se cree que muchos de nuestros famosos curanderos visitan a sus pacientes espiritualmente, aunque en muchas instancias ni paciente ni curandero tienen conciencia de este hecho. Eso es creencia general. Hace poco el señor George Bruce de Johannesburg, Sudáfrica, un curandero, informó al autor que su antecesor en la misión M.R. Cederberg sostenía que estaba consciente de salirse de su cuerpo y proyectarse a sus pacientes, mientras que muchos de estos sostenían haberlo visto. La teoría no alega que el curandero proyectado va conscientemente a trabajar manipulando a su paciente o que dice palabras mágicas o hace gestos mágicos, sino sostiene que su cuerpo espiritual, cargado con alguna fuerza curativa sutil, al proyectarse hacia la presencia del paciente, imparte aquella esencia al cuerpo espiritual del paciente, que a su vez afecta al cuerpo físico. En el caso que sigue, por lo menos existe evidencia de que la proyección del cuerpo espiritual sí fue asociada con una curación. El sujeto, el señor Garth Rogers, de Stevens Point, Wisconsin, no es y no pretende ser curandero, dijo el señor Rogers. Mi esposa había estado enferma durante varios años. Aquella noche me había retirado con una sensación de saciedad en los pulmones y garganta y me preocupaba de que podría desarrollar una gripa severa. Me desperté en la madrugada y oí los gemidos de mi esposa mientras dormía. Empecé a orar por su salud usando un rezo que había empleado antes. Mientras oraba para que se sanara, algo me pasó. Sentí una sensación de hormigueo en mi cuerpo entero. Empezó como algo ligero y se hizo cada vez más intenso hasta que todo mi cuerpo se puso a zumbar. De repente, un sonido estrepitoso rugía dentro de mi cabeza. Empecé a temblar adentro. Pensé que me iba a desbaratar, que mis dientes se aflojarían. Sentí que la cama temblaba tanto a causa de las vibraciones de mi cuerpo que iba a despertar a todos los que estaban en mi casa. Voy a interrumpir el relato del señor Rogers momentáneamente para decir que el sujeto normalmente imagina que esta vibración está en su cuerpo físico, aunque aquel cuerpo normalmente está inmóvil. La intensidad creció hasta llegar a un punto en que pensé que tendría que agarrarme de las cobijas para seguir en la cama. Recuerdo cómo racionalicé que experimentaba una sensación que debió ser similar a la que experimentaría un hombre a punto de ser electrocutado. En el momento que pensé que no podría aguantar más, la sensación de repente desapareció. Instantáneamente me lancé al espacio. Me encontré suspendido allí. Experimenté una sensación de paz sin cuidados, la más intensa que haya experimentado en toda mi vida. Todo alrededor de mí era penumbra, pero sentí todo como era. Rodeándome, suspendidos y flotando en la nada, habían símbolos inimaginablemente bellos, y aunque hice un esfuerzo para acordarme de ellos, mi memoria retuvo 4 o 5 nada más. Algunos tenían la forma de diamante, la parte exterior de un color y el centro de otro. Otros eran redondos,
mientras unos más pequeños tenían diferentes colores en el centro. En mi esfuerzo para registrar conscientemente todo lo que estaba alrededor, y a la vez intentar entender lo que hacía yo suspendido en el aire preguntándome qué significaba todo eso, de repente me puse muy nervioso. Entonces sentí que algo me jalaba para abajo, y cuando pegué con mi cuerpo físico parecía que reboté. Me pareció que reboté varias pulgadas. Entonces, para mi asombro, di una vuelta completa dentro de mi cuerpo, de pies a cabeza. Esta experiencia y sensación, únicas, me espantaron tanto que estaba jadeando y sin aliento cuando me levanté físicamente. Mi corazón latía como un martillo. Fue la sensación más extraña que jamás haya experimentado en mi vida, pero se me quitó después de unos minutos. No hubo ninguna huella de mi propio problema, y de aquel día en adelante la salud de mi esposa mejoró, y jamás ha vuelto a pasar un día enferma desde aquel entonces. Mientras estamos hablando de proyección y curaciones, cito parte de un artículo del Sr. Bruce. Conocí al Sr. Ferneyhough de Maritzburg, un hombre de 70 años de edad que solía salir de su cuerpo de noche. Una noche visitó a una señora que estaba peligrosamente enferma. Ella vio a un señor grande entrar por la puerta y acercarse a su cama. Ofreciendo una oración, colocó sus manos sobre ella. Sus dolores desaparecieron y durmió profundamente y estaba curada. Unos meses después, en una reunión, reconoció a este señor grande cuando entró él en la sala y se apresuró a saludarlo. «Usted es la persona», dijo, «que acudió a mí y me curó cuando estaba tan enferma». «Y usted es la persona», contestó el señor Ferneyhough, «a quien visité muy de noche y no sabía yo de quién era la casa en que había estado».